hoy, en esta mañana, si estás aquí, vamos a estar hablando acerca de la predicación y la autoridad de la Escritura. Tú eres un miembro de una congregación, posiblemente eres un pastor en una congregación y entiendes que no podemos divorciar ni separar la Escritura ni nuestra predicación de la autoridad de la Escritura. No se pueden divorciar. No podemos predicar sin entender y adoptar que la palabra de Dios es autoritativa. Porque si lo hacemos, quiere decir que tenemos otra fuente de autoridad. Y tú y yo sabemos muy bien, especialmente si eres pastor, si predicas constantemente en tu congregación, tú y yo sabemos que no tenemos autoridad en nosotros mismos. Esa autoridad viene de la palabra de Dios, o desafortunadamente en muchos púlpitos hoy en día viene por otras fuentes. Ya sea la relevancia, ya sea la elocuencia, ya sea el carisma, lo que sea. A veces esas fuentes de autoridad infiltran nuestras congregaciones y menospreciamos realmente donde viene la verdadera autoridad que se encuentra en la palabra de Dios. Así es que en esta mañana, al escuchar, vamos a estar atentos leyendo, de hecho, de Primera de Corintios. Si abres tu Biblia el día de hoy, vamos a pasar gran porción de nuestro tiempo en las cartas de los Corintios, especialmente la sección 2, capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a estar tratando con esto y estas cartas que Pablo escribe a los corintios son muy importantes y tienen en sí mucho que enseñarnos en el respeto de la autoridad de la palabra de Dios. De hecho, los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios, Pablo está defendiendo su predicación. No está defendiendo cómo predica, sino el por qué predica como predica. Y eso va a ser muy importante hoy, porque como iglesia y como pastores, de los que estamos aquí como pastores, nuestra predicación debe de estar ligada profundamente en la autoridad de la palabra. Fíjate esta pequeña sección en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice así: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de la palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron, otra vez, con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Ahora, cuando Pablo dice y escribe esto, hay un contexto que tenemos que examinar por cuál está defendiendo en sí su estilo de predicación. No está hablando él está hablando de su proclamación, no superioridad de la palabra, ni de sabiduría, ni palabras persuasivas. O sea, está explicando un poco de su estilo de predicación, pero no para promover su propio estilo. Si hay algo que Pablo está peleando, y es la mezcla que la iglesia, desafortunadamente en Corinto, estuvo adoptando y asimilando con la cultura helenística de los griegos, y mezcla de judíos y griegos y de otras culturas, especialmente en una ciudad donde era predominante, era un puerto, la ciudad estaba en un portal muy importante en el primer y el segundo siglo, y estas culturas que se mezclaban allí, desafortunadamente se encontraron adentro de la iglesia también. Y recuerda, esta carta es muy distinta a la carta a la iglesia de Gálatas.
Ahí los regaña inmediatamente desde el primer capítulo, pero aquí vemos desde el primer capítulo, en los primeros versículos, que Pablo habla bastante bien de la iglesia. Fíjate, regresando al capítulo 1 de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Ahí les llama la iglesia de Dios. Versículo 2, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, Pablo los identifica como la iglesia de Dios. Sin embargo, como cualquier iglesia normal, la iglesia está desviándose, está viendo y adoptando lo que Pablo inmediatamente identifica al él estar en Éfeso escribiendo esta carta a los Corintios. Identifica que algo está sucediendo, algo malo que está ocurriendo, y es lo que Pablo va a enfrentar, esta mezcla de culturas que en sí va a decir mucho de su predicación de él. Hoy en día esto es nada diferente, nada distinto de lo que está sucediendo hoy en día, porque aún iglesias han adoptado esta metodología. De hecho, hace unos años atrás, una mega iglesia aquí en los Estados Unidos empezó su servicio de resurrección. Escuchen, el servicio de resurrección. O sea, el Super Bowl Sunday para los cristianos, ¿verdad? El servicio de resurrección, cuando regresa toda la gente, las abuelitas, las tatarabuelitas que no venían al servicio por un año, regresan. Todo el mundo está en el servicio de resurrección. Y en ese servicio, este pastor decidió: tengo un buen plan para convertir y tener muchas conversiones el día de hoy. ¿Por qué no iniciar nuestro servicio con una canción muy distinta? Claro, uno puede decir un himno, una canción cristiana, algo. No, este pastor decidió iniciar su servicio de resurrección con una canción de la banda AC/DC. Si conoces a AC/DC, pide perdón a Dios por escuchar esa música diabólica, no se crea. Pero es una banda de rock de los 70s, que escribió una canción que pegó fuerte, que se llamaba Highway to Hell. Y no se las voy a cantar para que no la empiecen a cantar en la predicación. Usted, la canción Highway to Hell fue lo primero que escuchó la iglesia en su servicio de resurrección. Y el pastor obviamente fue criticado, algunos de los cristianos, uno de su propia congregación. ¿Qué onda con él? ¿Cómo estamos cantando una canción de rock de AC/DC para iniciar nuestro servicio? Y se defendió el pastor. Dijo: no podemos parar la creatividad en la iglesia. Dice: tuvimos más de 325 personas que llegaron a los pies de Cristo ese domingo. Entonces defendió lo que hizo con supuestamente el resultado de las personas que entregaron su vida a Cristo. Y luego dice una historia de un tipo que estaba allí, que supuestamente se entregó a Cristo cuando escuchó la canción Highway to Hell, carretera al infierno es la traducción. Al escuchar la canción, dice que supuestamente este tipo entregó su vida a Cristo porque escuchó a Dios diciéndole que estaba en rumbo al infierno y que necesitaba regresar o entregar su vida. Y supuestamente el pastor dice: mira, tenemos muchas historias similares. Y por eso, esta fue una entrevista 6 años después, dice: si fuera para mí, yo lo haría otra vez. Estas mezclas entonces nos dicen que para evangelizar a los no creyentes tenemos que suplir nuestra metodología, si lo podemos decir así, con cosas de la cultura, con cosas del mundo, porque probablemente la palabra de Dios no lo va a hacer solo. Es insuficiente para traer gente a los pies de Cristo. Esto fue una iglesia anglosajona, pero los latinos no se quedaron muy lejos. Una iglesia también
tipo mega iglesia mexicana. ¿Cuántos mexicanos hay aquí en esta mañana? No se avergüencen. Una iglesia mexicana en Tijuana dijo, pues si ellos pueden tocar Highway to Hell, ¿por qué no tocar una balada muy conocida como la de la banda famosa Sin Bandera, cuando cantaron Entra en mi vida, te abro las puertas, sé que en tus brazos, etcétera, etcétera? No me la sé toda la canción y no se las voy a cantar tampoco. Pero ellos también optaron un domingo dar esta canción para de una manera u otra cautivar la audiencia, en suavizar sus oídos para el mensaje del Evangelio. Por eso no lo vemos en la vida de Pablo. Si no, pues no estuviera encarcelado la mitad de su vida. Esto no lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús si no estuviera en la cruz. Cuando hay mezclas de cultura, anula y ponen bajo la palabra de Dios, que en sí es autoritativa, amigos. Pastor, si tú eres pastor, te estoy hablando a ti en este día, no te avergüences de la Escritura. O como dice Pablo, no te avergüences del Evangelio. No porque está creativo, no porque está elocuente, no porque es interesante, sino porque es poder de Dios. Tenemos que encontrar fórmulas para cautivar la audiencia. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios. What else do we need? Pablo enfrenta esto, especialmente en Corinto. Esta porción de 1 Corintios capítulo 2 la hemos escuchado bastante, la conocemos, pero en contexto de lo cual Pablo está escribiendo o defendiendo su predicación, es porque él entiende que en la cultura griega o helenista o greco-romana ya para el primer siglo, gente de la iglesia adoptó lo que la cultura estaba vendiendo. Nos damos cuenta que los helenistas, los griegos también y los romanos, la mezcla de estas culturas en el primer siglo promovía algo muy particular, especialmente del área de los griegos. Esto era el debate o la oratoria o la retórica. El poder hablar elocuentemente, el poder debatir y persuadir. Esto era para ellos un gran deporte. Como hoy en día tal vez te gusta el básquetbol o muchos se afilan con el fútbol o lo que sea, el tenis, lo que sea. Era para ellos su área fuerte, un deporte para ellos realmente, ver debatir a oradores y ver quién pudo o qué audiencia, cómo la audiencia pudo ser persuadida por un orador. Estos eran muy distintos a los romanos, de la cultura romana, porque los romanos no solo daban las leyes, pero los romanos también les gustaba la violencia. De hecho, tenemos los gladiadores por los romanos. Los romanos disfrutaban ver la sangre y la violencia por medio de los gladiadores. Los griegos les gustaba escuchar y ver debatir a los oradores. Muy distintas las culturas. Pero esta cultura influyó mucho adentro de todo lo que sucedía adentro de Corintio. Para ellos, este poder de persuasión en sí era mágico. Cómo ellos podían cambiarle la mente a la gente, a las audiencias. Eso era algo espectacular, era un deporte increíble. De hecho, les llamaban a ellos por una palabra griega que se dice deinos. Deinos significa tener miedo. Significa lo extraño, lo asombroso, lo insólito. O sea que el que era poderoso para el hablar
y comprendía todo, uno lo tenía que temer. Esa era la palabra deinos, lo que describía un orador, un retórico, un debatador. Era peligroso, lo teníamos que temer. Luego fue conocido este orador no solamente por deinos, pero también le agregaron otra palabra griega que muchos de nosotros ya conocemos, la palabra dunamis. El orador era alguien poderoso, alguien que podía ganar sus argumentos, persuadir la gente. Era considerado dunamis porque tenía una fuerza potente en su manera de hablar. Para Sócrates, este filósofo griego, quien no era hábil en el habla era llamado andunatos o sin poder. Luego Cicerón, otro gran orador también y retórico, dice: la persuasión era la principal fuente de poder de todos los oradores. Está hablando de la potencia, del poder, de la oración, de poder hablar, de poder persuadir. Luego otro retórico romano muy grande en el primer siglo, Quintiliano, dice que, de hecho, él escribió el libro en base de la oratoria y la retórica. Dice que lo llama el poder de la retórica, en latín vis persuadendi, el poder para persuadir. O sea que el orador era poderoso. Para los romanos el gladiador era poderoso, especialmente si podía ganarle a las bestias y a otros con sus manos. Pero para el griego, este orador era considerado poderoso. Un discurso elocuente no solamente demostraba el poder del orador, pero también le daba al fin un estatus, le daba influencia social y poder político que al final del día aumentaba su bolsillo. It's all about money, right? Estos oradores eran invitados de ciudades en ciudades a conversar, a persuadir, a argumentar. Eran los rock stars del mundo helenista. Y ellos lo entendían. Tenía la gente en su bolsillo por el dinero que recibían. Y cuando llega a la iglesia de Corintio, entendemos que los corintios y la iglesia, adoptando esta cultura helenista, empiezan a demandar este estilo de oratoria, especialmente en su líder o su pastor. Como vemos la retórica y la cultura retórica en Corintio, ¿cómo la percibió Pablo? Bueno, Pablo, conocemos que fue instruido desde pequeño en Tarsos de también educación helenista. Él crece en este mundo, él lo entiende, por eso él hablaba griego y predicaba en griego. Él pudo entender el mover de los griegos, creció en ese mundo. Es como tus hijos, si eres primera generación, vienes de Sudamérica o Centroamérica y llegaste aquí a los 30 años o a los 40 años, es posiblemente que todavía no te adoptas a la cultura americana, ¿verdad? Tal vez todavía le dices a tus hijos: oye, léeme esta carta por favor, ¿qué dice ahí? Oye, one second. A ver, explícame ¿qué me están diciendo? Es posible que todavía ni quieres hablar ni inglés. Pero tus hijos y tus nietos, ya en español, cuando tú les dices algo en español, se te quedan viendo: ¿what? No entienden. Ellos ya tienen otra cultura, es la cultura americana, la cultura del iPhone, de redes sociales, totalmente diferente a los tuyos. O sea, se ponen unos pantalones medios raros que tú jamás te pondrías. Se pintan el pelo de un color rarísimo. Otra cultura, ya la han adoptado ellos. Y así Pablo, creciendo en esta cultura, ya la tenía, ya la había asimilado, pero no la había adoptado. Pablo era de Cristo. Pablo tenía el poder de la palabra de Dios a su lado, pero
tuvo que enfrentar a esta iglesia con este poder y recordarles que su poder, de hecho en el capítulo 4 les dice, dejen de ser arrogantes. No se vayan para aquí y para allá, no es nada de ustedes no recibieron nada de por su propia cuenta. Pablo identifica esto y sabe cómo regresar a Corintio. Cuando está escribiendo, Pablo realmente está corrigiendo a la iglesia en Corinto. ¿Por qué fue entonces primeramente a Corinto? Bueno, Pablo llega a Corinto primeramente porque Pablo es un pastor, ¿verdad? Pablo es un pastor. Después de su conversión, la actividad de Pablo es totalmente dependiente en su actividad pastoral o ministerial o de predicación. Por eso tenemos muy en mente los viajes misioneros, los 3 grandes viajes misioneros que hizo Pablo. De hecho, cuando va a Corintios, ese es su segundo viaje misionero. Y al estar allí, les predica, les enseña. Él va primordialmente para predicar el evangelio. Es muy difícil encontrar otra razón o otra manera o deseo de Pablo de ir a un lugar si no es para levantar a la iglesia, animar a la iglesia, exhortar a la iglesia o predicar el evangelio. Posible que Pablo estuvo en Corinto, especialmente si estuvo entre el año 51, el 53 o el año 55, donde los juegos tipo olímpicos estaban sucediendo en esa ciudad, donde mucha gente llegaba. Pablo entendía que era un buen campo misionero, una buena oportunidad de predicar. Y también Pablo, siendo un hombre natural, entendía. De hecho, vemos a Pablo en el libro de Hechos recaudando ofrendas, ¿verdad? Para ciertas iglesias, las iglesias en Jerusalén que necesitaban. Pablo entendía que las iglesias pues a veces no podían apoyar o soportar financieramente a sus pastores. Entonces Pablo, sabiendo que esto está ocurriendo, posiblemente llega a Corintio para trabajar y suplir sus necesidades que le iba a dar la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Ve rápidamente a Hechos. Este es un pasaje casi cronológicamente de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 18. Fíjate cómo inicia el versículo 1. Después de esto, Hechos 18:1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Fíjate lo que sucede. Allí se encontró un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Aquí tenemos una oportunidad para el misionero, el predicador, que tiene un enfoque de predicar el evangelio con las multitudes, tiene el enfoque de ir al campo misionero. Encuentra su fuente de ingreso, porque sabemos que los hombres necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos unas tortas de vez en cuando, que Pablo a veces parece mucha escasez. Pero él se tiene que sostener para no serle carga a la iglesia, como lo comenta aún en 2 de Corintios. Y aquí puede trabajar. ¿Por qué? Porque la gente que llegaba a Corinto en ese ritmo de Isthmus no tenían alojamiento permanente. Entonces muchos tenían que acampar. Muchos tenían que traer sus tiendas de campaña o tenían que comprar tiendas de campaña. Y ahí estaba Pablo y Aquila y Priscila listos para o arreglar o venderles posiblemente una tienda de campaña. Entonces ahí estaba Pablo primordialmente trabajando para sostener su ministerio de predicación en Corinto.
Pero se queda allí 1 año y 6 meses, y durante ese tiempo en Corinto, Pablo está enseñando, dice Hechos capítulo 18:4, que está enseñando en la sinagoga y también a los judíos y a los griegos, predicándoles, tratando de persuadirlos. Pablo está allí predicando por 1 año y medio. ¿Y qué sucede? Los judíos lo rechazan. El capítulo 18, versículo 8 de Hechos dice que al oír los griegos creían y eran bautizados. Entonces la iglesia que se empieza a formar en Corinto se forma en base de la predicación. El evangelio fue lo suficientemente poderoso para ganar gente a los pies de Cristo. Era el evangelio. Era lo que se predicó. Los judíos lo rechazaron inmediatamente, pero los griegos oían y eran bautizados. 2 cosas son evidentes al estudiar estos libros, estas cartas a los Corintios. En primer lugar, es entender que el evangelio sí fue aceptado. Fue aceptado, como vimos en el capítulo 1. Se llaman la iglesia de Dios. Han sido santificados. Han sido llamados aún a seguir siendo santos. Son recipientes de la gracia de Dios. Han sido enriquecidos por Dios. Son confirmados por Dios. Y son sostenidos hasta el fin por medio de Dios. Y el versículo 9 del capítulo 1, son llamados por Dios. O sea, toda la actividad de Dios en medio de la iglesia nos demuestra que sí hay una iglesia en Corinto. Hay una sinagoga, de hecho, porque Pablo está predicando ahí. Pero hay una iglesia que se está levantando por medio de la predicación del evangelio. Pero sabemos que las historias de las iglesias no siempre son bonitas, ¿verdad? It's not all roses. No siempre son rosas, no siempre son mariposas, ¿verdad? La vida, si eres pastor, entiendes el dolor, ¿verdad? No siempre es lo mejor. Hay unos domingos que probablemente ni quieres ir a predicar a tu iglesia. Cosas que suceden durante la semana, personas, conflictos, divisiones, etcétera, etcétera. Y Pablo nota, al escuchar un reporte, esto ya es cuando Pablo está en Éfeso, escucha un reporte. Fíjate el capítulo 1 de Primera de Corintios. Estamos de regreso en Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjate lo que reciben en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Aquí Pablo está notando que hay una división. ¿Cuál fue el motivo de la división? El versículo 12 nos dice: me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. Mira cómo responde Pablo: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está poniéndose delante de Dios. What's going on here? ¿Qué está sucediendo en esto? ¿Cómo es posible que podamos ser la iglesia de Dios? De hecho, les va a llamar después el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que el templo del Espíritu Santo esté dividido? No. Pero estas divisiones ocurren, como vamos a estar aprendiendo, por el estilo de predicación de Pablo. Ahora, es evidente, divisiones en la iglesia ocurren por múltiples razones, ¿verdad? Alguien no quiere a alguien más, una familia se peleó con otra familia y esta familia tenía mucha familia en la iglesia y entonces dijo, no, pues yo me voy de esta iglesia, me llevo a toda mi familia, acabo todos nosotros éramos los servidores de la iglesia y vamos y abrimos nuestra propia congregación. Hay muchas razones por cual se dividen las congregaciones, pero en este motivo hay división en base a las personas, los líderes. A mí me gusta él. A mí me gusta el estilo de él. I like his style. He's funny. Él me hace reír. Mínimo me mantiene despierto los domingos. Pablo, de hecho, si recuerdas en el libro de Hechos,
Estaba predicando y pobre Eutiquio se cayó de la ventana porque se quedó dormido. Estaban divididos en base a los estilos de predicación. Y estos primeros 4 capítulos, cuando llegues a tu casa, estúdialos profundamente, estos primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Pablo tiene que enfrentar esta realidad y corregirla, recordándoles de dónde viene su autoridad, dónde está su poder. Entonces lo que vemos primordialmente, Pablo inicia explicando su predicación. Capítulo 2, versículos 1 y versículos 4, vemos la actividad de Pablo, que es una actividad de predicación. Simplemente regresa al capítulo 2, versículo 1. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles, esa es su actividad. Mira el versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación. Esto es lo que Pablo está haciendo en Corinto y está hablando en sí de su predicación. Pablo entiende que su mandato apostólico, que su ministerio está centralizado en la predicación. Pastor, tienes que escuchar esto. Tu mayor ministerio es la predicación. Obviamente tenemos familias y todo eso es parte también de nuestro ministerio, pero nuestra actividad en la iglesia debe de ser centralizada en la predicación. Pablo entiende esto perfectamente. Pablo bautizaba, Pablo hablaba de la oración de intercesión, Pablo también colectaba la ofrenda para ayudar a otras iglesias. ¿Cuántos pastores les gusta recoger la ofrenda durante el domingo en la mañana? A algunos les gusta mucho. Entonces yo huyo de eso. Pero Pablo también colectaba, hacía otras cosas, pero él entendía que por central su ministerio estaba en base a la predicación. La misión de Pablo en Corintio era predicar el evangelio, no demostrar su intelecto con los griegos, o su sabiduría, o su poder en la oratoria o retórica. Era predicar el evangelio. Tampoco era simplemente ir a Corinto para ganar dinero. Muy común, a veces tenemos que ir a Carolina del Sur o a Indiana o a otras partes para ir a hacer dinero. El motivo de Pablo no fue para ir a hacer dinero solamente. Eso lo iba a mantener vivo mientras predicaba. Pero no era para ganarme unos centavitos extras. La escuela de mis hijos es muy cara. I need some help. No era buscar simplemente el dinero. Estaba allí para predicar el evangelio. No era tampoco para hacer que su nombre sea grande. No era para promoverse él mismo como lo hacían estos oradores que viajaban de ciudad en ciudad promoviendo de su propia intelecto, promoviendo su propio intelecto para ganarse a la audiencia y de esa forma seguir ganando el dinero. Un discurso de un orador del primer y segundo siglo se llama Favorinos. Por si estás embarazada hoy, ahí está un nombre griego. Favorinos recordó esto cuando él visitó la ciudad de Corintio. Fíjate lo que dice. Dice así de la ciudad: ustedes se alegraron tanto en verme que hicieron todo lo posible para que me quedara con ustedes. Pero al ver que era imposible, mandaron a hacer una estatua de mi imagen y la colocaron en su biblioteca en primera fila, donde pensaron que estimularía más eficazmente a los jóvenes a preservar en las mismas objetivos que yo. Fin de la cita. Favorinos entendía que, wow, you guys really like me. Me querían tanto que hicieron una estatua mía. Era para ellos motivo de regresar, ¿no? Y cuando yo regrese a Corintio, la paga va a estar buena. Me van a dar un buen billete.
Pablo no estaba ganándose las audiencias, promoviendo su popularidad, su intelecto. No estaba promoviendo sus talentos, su forma de debatir. Él estaba predicando la palabra. Activamente predicando, como vemos en el versículo 1 y el versículo 4. Fíjate en el capítulo 1 de 1 de Corintios. Fíjate lo que dice Pablo. Capítulo 1 de Corintios 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, aunque sí lo estaba haciendo, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. Después en el capítulo 9 dice: ay de mí si no predico el evangelio. Capítulo 9, versículo 6. Ay de mí si no predico el evangelio. O sea que la identificación, su autoevaluación como ministro, como persona, como siervo de Dios, era como uno que predicaba la palabra, era de predicador. Y así se identificaba, no como empresario de tiendas de campaña, no como un buen negociante, sino como un predicador. Fíjate cómo describe su oficio. Solamente en las cartas de los Corintios, y en este caso en 1 de Corintios, Pablo utiliza estas palabras y ahorita las explico. Keruso, capítulo 1, versículo 23. Katagelo, capítulo 2, versículo 1, el cual leímos ahorita. Laleo, capítulo 2, versículos 6 al 7 y el 13. Evangelizo, capítulo 9, 16. Kerigma, capítulo 15, versículo 14 y 15. Estas palabras que son descriptores del oficio de predicación. Keruso, anunciar por medio de un heraldo oficial, un mensajero, una proclamación. Katagelo, dar a conocer públicamente o proclamar. ¿Qué dice en el capítulo 2, versículo 1? Por eso cuando fui con ustedes, hermanos, proclamándoles, ahí está la palabra, esa es la descripción de su oficio, de lo que hace, de lo que él es. La leo, hablar. Y en el 2 de Corintios dice: hablamos en Cristo delante de Dios. No era simplemente que Pablo le gustaba hablar. Con muchos hermanos queridos, oye, ¿verdad? Te llaman por teléfono y estás bien ocupado y solamente quiere hablar. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? Brother, I got work to do. Son las 11 de la mañana, bro, estoy en el trabajo. No, Pablo no era simplemente un hablador. Hablamos en Cristo delante de Dios. Evangelizo, traer buenas nuevas. Kerigma, declaración pública. Así se identifica Pablo. Este es su ministerio central. Pero ¿acaso Pablo se consideraba un orador elocuente? Ahora aquí está una pregunta que es peligrosa hacer con pastores también. Muchos dicen: yo soy buenísimo. O sea, ya a mí nadie me gana. Otros pastores: oh no, yo ni sé cómo le hago cada domingo, es la pura gracia de Dios. Hay diferentes niveles, ¿verdad? Otros cobran $50,000 para ir a visitar tu iglesia. Otros te pagan por ir. Invítame, brother, por favor, que yo pago mi vuelo, yo solamente quiero ir a predicar. Él se identifica como un predicador, pero ¿acaso él se identifica como uno elocuente? Fíjate lo que dice otra vez el versículo 1. Por eso cuando fui con ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Ahí está describiendo su estilo de predicación. Versículo 4. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. O sea, Pablo mismo entiende que él no está allí para apantallar a nadie. Que salgan: wow, that was amazing. Oh, no, eso estuvo, hermano. Oh, wow, ese sí es un pastor. No, él no estaba ahí para apantallar
a nadie. Cuando Él se identifica con estos verbos que estudiamos, kerusso, evangelizo, kategelo, cuando Él se describe en esta forma, Él está en contra o está haciendo el contraste de aquellos oradores retóricos profesionales. Pablo se describe como un heraldo en vez de un orador o retórico. Al identificarse como un heraldo, le está diciendo a la iglesia en Corinto: este es mi oficio. ¿Por qué es distinta esa frase heraldo? Porque el heraldo es alguien que que carga el mensaje de alguien más. No ha creado un mensaje potente de su propia mente. No está dispuesto a necesariamente generar creencia persuasiva o ganar un debate. El heraldo simplemente quiere transmitir fielmente el mensaje de un superior, de alguien más. Simplemente un agente, un mensajero. No tenía poder para añadir ni restar a ese mensaje. Su deber no era solamente persuadir, sino fidelidad a lo encargado. Para el griego, pues tú nomás eres un mensaje. You're just the mailman. Los profesionales, los oradores, los retóricos, es su formulario de la manera en cómo ellos convencían y persuadían a la gente. Era algo creado por ellos mismos. Pablo dice: I'm not them, man. Yo no soy como ellos. Mi trabajo es predicar el evangelio porque no es mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Y porque es mensaje de Dios, es autoritativo. Y porque es autoritativo, es poderoso. ¿Qué más necesito? No lo voy a diluir con mis palabras elocuentes. No lo voy a ensuavizar. Lo voy a dejar que hable. Fíjate, regresa brevemente a Hechos. Fíjate después de ser rechazado, después de ser criticado, en Hechos capítulo 18 otra vez, versículo 9, fíjate lo que sucede. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque Dios hablando, yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esa ciudad. Keep preaching. Sigue predicando. Está hablando sigue dándoles buenas historias. Sigue apantallándolos con tu retórica y entreténlos un poco hasta que venga alguien más que realmente traiga un mensaje que los convierta. No, predica porque yo estoy contigo. Amigo pastor o persona que enseña, aun cuando evangelizas como un congregante, el poder no está en ti, es Cristo en ti. El mensaje es poderoso, el mensaje es autoritativo, el mensaje es lo que importa, brother. Y eso es lo que tenemos que someternos. Hay que predicar porque hemos sido llamados a hacerlos, porque Dios está con nosotros. ¿Y sabes por qué Pablo se quedó 1 año y 6 meses ahí? Porque ese tiempo Dios le dio para ganar a los suyos que estaban en esa ciudad. Al fin de cuentas, si es el poder de Dios, es el poder de Dios. No es de Pablo. O sea, si Dios los va a ganar, los va a ganar. Tú predica, Dios hace el trabajo. Defiende su postura de predicación, su estilo. Y el segundo punto,
Pablo realmente quiere contrastar totalmente lo que está viviendo en Corinto. ¿Qué dice el versículo 3? Regresando a 1 de Corintios 2. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Ahora, la iglesia en Corinto, ¿tú crees que querían a alguien débil? Que parecía que tenía miedo y temblorino. ¿Tú crees que querían a alguien como Pablo? Ya empezamos a ver y notar el contraste, ¿verdad? Entre un profesional, entre un retórico, entre un orador profesional y alguien como Pablo, que él mismo se demuestra como débil. Estas divisiones en la iglesia refleja el estado espiritual de cualquier iglesia. Pero si estudiamos esta división más profundo, nos encontramos que la iglesia misma tenía divisiones de estatus, de clases sociales. Pablo luego los va a corregir en el capítulo 11 acerca de la Santa Cena, porque creían que estaban tomando la Santa Cena, pero no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque los ricos no les daban de comer a los pobres. Imagínate. Todos los ricos llegan a la iglesia y todos llenos, y los pobres que no tienen nada ahí nomás los estaban viendo, esperando migajas. Y Pablo les dice, ni les dan de comer. Lo que están haciendo, no están tomando la cena del Señor ustedes. Los corrige este estatus, los influyentes, los que tenían dinero, porque desafortunadamente en la cultura que vivimos, aquellos poderosos son los que tienen dinero. Y a veces esos infiltran la iglesia, y los que tienen mayor influencia son aquellos con más dinero. Y los de más dinero miraban a Pablo. Nosotros nos vestimos con Versace y zapatos de $500. Nosotros solamente hacemos shopping en el Nordstrom. Tú vas al Marshalls, brother. Tú vas al Salvation Army, brother. O sea, hay que ver. Estos ricos querían a alguien como los que viajaban por ciudad en ciudad en el mundo helenista. We want something like that. Pablo mismo se identifica como un débil. Fíjate lo que dice capítulo 4 de 1 de Corintios. Comparación a otros hermanos, a otros oradores, se dividen y favorecen a uno sobre el otro. Mira capítulo 4 versículo 6. Esto, dice Pablo, hermanos, lo he aplicado con sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno o del otro. Está hablando él y de Apolos y él mismo, favoreciendo a aquellos que les gusta. Conocimos que los que estaban con Pablo, los sirvientes, los pobres de la casa de Cloé, fue el que llevaron el chisme, ¿verdad? Hay divisiones aquí. Pero los ricos, los afluyentes, tenían algo más. Fíjate, nomás para que lo leas, es interesantísimo. Segunda de Corintios, mira nomás cómo ven a Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras. Algo positivo, les gustaron las cartas severas y duras. Pero fíjate, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Están hablando de Pablo. A veces como predicador digo, si Pablo no era buen predicador, thank you God, que digan lo que digan de mí. Despreciable, su apariencia deplorable, su saco del Marshalls, zapatos de la Garra.
Los calcetines probablemente no eran del mismo color. Ellos estaban preocupados por la apariencia. Fíjate, eso es increíble cómo la cultura influye a la iglesia. En ese tiempo hubo un gran sofista llamado Alejandro. Y fíjate lo que dicen de Alejandro. Dice así: Alejandro tenía un aspecto divino. Destacaba por su belleza y encanto. Pues su barba, ahí la llevo, pues su barba era rizada y de modesta longitud, sus ojos grandes y fundentes, su nariz bien formada, ahí ya la tengo chata, su nariz bien formada, sus dientes muy blancos, sus dedos largos y delgados y bien dotados para llevar las riendas de la elocuencia. Eso es lo que esperaban. Cuando Pablo se va a Éfeso, los colores verdaderos de la iglesia salen y las críticas salen y las divisiones inician. ¿Por qué? Porque ellos querían a alguien como Alejandro. Por eso, cuando ellos dicen, yo soy de Apolos, saben por qué dicen que yo soy de Apolos. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es este tipo? Apolos estaba en Corinto cuando Pablo llegó, como lo dice Hechos capítulo 19, pero era, de acuerdo a Hechos capítulo 18, versículo 24, un hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Dunamis, otra vez, esta oratoria poderosa, y era un hombre elocuente. Y los ricos de la iglesia entonces dicen, yeah, I like him. Nosotros somos de Apolos, estos pobres son de Pablo y estos no sabemos de quién. Pero nosotros, de esta iglesia, los que manejan las finanzas, los que gobiernan, si no fuera por nosotros no tuviéramos este edificio, si no fuera por nosotros no le pagarían al pastor. No, nosotros queremos Apolos. That's what we want. We can see it. Pablo les llega y les dice, yo soy débil. No con palabras, ni sabiduría, ni elocuencia, sino con el puro poder de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios? Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También escogió lo vil y lo despreciado del mundo. O sea, cuando Pablo dice, regresando a capítulo 2, versículo 3, que yo era débil y tenía temor y temblor, Pablo no tenía miedo de la gente. No estaba, me van a aceptar, me van a correr, voy a poder tener ahí un fondo de retiro. No, Pablo no estaba temblando por miedo y temor de la gente. Él tenía temor y temblor de Dios, de serle fiel a Dios. Entonces cuando Pablo se paraba para predicar, él tenía temor y temblor de predicar la palabra como debería de serla, sin adulterarla, sin negociarla. Débil, sí, pero fuerte en Cristo, donde recibe su mayor apoyo. Lee conmigo nomás, lo tienes que leer. Miren nomás esto, es increíble. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Versículos muy conocidos, pero ya lo entendemos en sus contextos. Cuando hablan, versículo 13, cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Esto es Pablo. La basura del mundo, lo débil, lo vil, lo despreciado. Esto es Pablo predicando con el poder de Dios. Por eso luego dice Pablo, imagínate, brother, cómo la iglesia de Corinto, acá los super fancies, los fresas de Corinto, imagínate cuando escucharon a Pablo decir,
imítenme a mí. I'm okay. No, you do you. Tú sigue haciéndolo tú y nosotros nos vamos con Apolos. Imítenme a mí. Sean imitadores de mí. Porque yo imito a Cristo. No hay poder en nuestra elocuencia, no hay poder en nuestras ideas, no hay poder en nuestras palabras, no hay poder en nuestra sabiduría. El objetivo que debemos de tener como Pablo es ser fiel a la Escritura, porque es la palabra de Dios. Y con esto termino. Este último punto que Pablo describe se encuentra en el último versículo de nuestro estudio, versículo 5. Regresando al capítulo 2. ¿Cuál es el objetivo para Pablo en sí? Para que la fe de ustedes, ¿escuchaste la fe? Pistis, pisteos, fe salvífica. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios va a hacer y va a traer la fe. Dios va a hacer la salvación. Dios va a traer los suyos a Él. Lo único que Pablo tiene que hacer es serle fiel a Dios y predicar su palabra autoritativa, porque ahí se encuentra el poder. Por eso cuando regresa al versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Pablo tiene un mensaje primordial, que cuando leímos este pasaje, regresando al capítulo 2, versículo 2, porque nada me propuso saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. La cruz de Cristo Jesús, que nos demuestra el plan eterno de intercambiar nuestra injusticia, nuestras transgresiones, nuestros pecados y ponérselos sobre Jesús, y que Él nos dé su justicia y vestirnos con su elegancia y con su gloria, dándonos vida como hijos y adoptándonos cuando merecíamos el infierno. Pablo dice, that's what I have. Eso es lo que tengo. Take it or leave it. Estamos aquí para convencer al mundo, hermanos. Nuestro corazón quisiera ver multitudes, ¿no? Tenemos como pastores y queremos ver el mundo ser ganado para Cristo, pero no hay que tratar de ganarle a Dios. Dios le dijo a Pablo, hay allí en esa ciudad muchos de los míos. El trabajo de Pablo era predicar. Hermano, predica el evangelio, porque es poder de Dios, y deja que Dios haga el trabajo. Amén. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar y pasar un tiempo en cántico, pero voy a orar por ustedes, pastores, que están aquí el día de hoy. Si tu pastor no está aquí, ora por él conmigo en esta mañana. Padre, como pastores, como líderes en las congregaciones que tú nos has dado, las cuales tú has dado y derramado sangre por ellos, Padre, es que ellos puedan ver la necesidad, sentir el peso de ser un fiel siervo tuyo, conociendo tu palabra, y que tu palabra es suficiente, porque es poderosa. Cada pastor en este lugar se comprometa a ser un siervo fiel, que ponga a un lado sus elogios personales, que pueden anular la cruz, como dice Pablo, y que Cristo y Cristo crucificado
sea prioridad en nuestra predicación. Sea lo que demanda nuestra congregación de nosotros. No nos prediques historias, no nos cuentes chistes. Predícanos la palabra de Dios. Que eso inicie en nuestras congregaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.